acompañarnos el día de hoy. Tenemos una conferencia muy interesante de casos clínicos en oftalmología. Lo dirige el grupo del doctor Martín, que siempre nos acompaña. Y hoy nos tienen sorpresas los doctores y médicos. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por esa presentación. Bueno, hoy mi compañera Camila Tisnés y yo, Rafael Cueto, somos residentes de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Les traemos unos casos clínicos interesantes que nos hemos encontrado en la práctica. Bueno, empezando, el primer caso se trata de un paciente masculino de 68 años. Como antecedente de importancia, el paciente tiene hipertensión arterial, prediabetes, dislipidemia, tuvo un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo y en mayo del 2024 el paciente fue programado para vitrectomía y retiro de un lente luxado a la cavidad vítrea en el ojo derecho. Durante la cirugía el paciente presentó apnea, desaturación, crisis hipertensiva, requirió maniobras para recuperar la vía aérea, pues qué caos durante esa cirugía, pero se logró realizar el explante del lente intraocular, pero el resto del procedimiento se tuvo que suspender. Desde ese momento, el paciente comenzó con dolor ocular progresivo. El 3 de junio del mismo año, pasados unos días, el paciente consulta a urgencias del HPTU por exacerbación del dolor, epífora, fotofobia y disminución de la agudeza visual. Al examen físico que realiza medicina general encuentra hemorragia subconjuntival y discoria. Y el examen físico de oftalmología en la lámpara de hendidura encuentran una agudeza visual disminuida, solo percepción de la luz, edema corneal, ifema, una pupila discórica, una presión intraocular muy aumentada de 50 milímetros de mercurio, hemorragia vítrea, y desde su ingreso se le había solicitado un TAC de órbitas, que es el estudio que les queremos mostrar. Entonces, acá tenemos, les explico un poquito. Tenemos un corte axial donde vemos de anterior a posterior, como si hiciéramos un corte pues así en el cráneo, y estamos en una ventana de tejidos blandos donde podemos visualizar mejor los tejidos blandos, y en la imagen de la derecha tenemos también una ventana de tejidos blandos, pero esta vez un corte coronal. Y pues nos gustaría saber quién quisiera apoyarnos con esta imagen, quién podría pues de pronto comentarnos sobre los hallazgos que hay acá presentes. Pues sí, es un corte axial, pues ahí tenemos, yo siempre pido como por los tejidos óseos y tejidos blandos, veo que pues acá en los dos cortes no hay soluciones de continuidad a nivel pues óseo en esos cortes, y tejidos blandos pues tampoco veo como alguna alteración pues a nivel pericular relevante. Ya viendo principalmente en los globos oculares, veo que tienen los globos oculares contornos pues bien definidos. Veo que en el izquierdo hay un hallazgo que, comparándolo aquí con el corte coronal, pues es un hallazgo de una banda escleral. Exacto. El antecedente pues del desprendimiento de retina, que es donde se ponía mucho, que se ven aquí como las dos hiperdensidades como al lado de los músculos. Sí, así es. No le veo pues cambios en la densidad en el vítreo. Cámara anterior ahí por el corte pues ni cristal no se alcanza a ver, pero pues en esos ojitos simplemente son ese algo como de las bandas. Y ya en el ojo derecho sí pareciera que en los tejidos blandos sí, bueno, creía que tienen cierto edema de tejidos blandos, y a nivel del ojo también, un ojo con bordes muy bien definidos, el contorno pues sin alteración, pero se ven dos hiperdensidades que están de forma convexa, pegados a la pared del globo, pero respetan el polo posterior. Así es. Por el antecedente pues, de que el paciente estaba en cirugía, pues con esas lesiones uno pensaría que fueran un desprendimiento de retina seroso, pero como es pues, el material, pues, la imagen es hiperdensa, uno pensaría que es hemorragia. Entonces, y porque estaba en cirugía, pues uno pensaría que es una hemorragia pues, coroidea y respeta por lo posterior. Y aquí pues en la imagen se ve lo mismo, se ve las hiperdensidades convexas pegadas pues, a la pared del globo ocular. Perfecto, sí, como muy bien dijo el doctor, pues se trata de un desprendimiento coroideo, ¿cierto? Entonces, los tips que ya más adelante revisaremos
pero como tal son lesiones hiperdensas que en este caso, por el hecho de que es hemorrágico su contenido, si fuese hipodenso, estaríamos hablando de una serosa. Y sí, son dos lesiones hiperdensas lenticulares, que lo que como revisaremos más adelante y diferenciaremos del desprendimiento de retina. En el desprendimiento coroideo se respeta la región del disco óptico en la parte posterior del globo ocular, y la otra, el otro tip que va a ser que va a superar hacia anterior, va a pasar hacia anterior la hora serrata. Como otros hallazgos, pues el paciente estaba en esa cirugía donde le retiraron, pues no hay cristalino por antecedente quirúrgico y le quitaron el lente intraocular derecho, y de este lado izquierdo tampoco vemos cristalino por antecedentes quirúrgicos, y el otro hallazgo era lo de las bandas esclerales para su manejo del desprendimiento de retina izquierdo. Entonces, sí, de eso se trataba nuestro paciente, un paciente con un desprendimiento coroideo. Como tal, esta es una acumulación del líquido en el espacio subcoroideo, esta condición que puede ocurrir después de una cirugía ocular, un traumatismo o un proceso coroideo inflamatorio, principalmente la uveitis. Yo sé que ustedes conocen mucho mejor que nosotros la anatomía del globo ocular, pero este diagrama lo traigo para mostrar hasta dónde llega la retina, que va a ser de gran importancia en la morfología de esta patología, y hacia dónde va la coroides. Entonces tenemos que la capa más externa es la esclera, ¿cierto? La capa más interna, que está en este diagrama señalada amarillo, es la capa de la retina, que va a anclarse a la hora serrata y al nervio óptico. Y la capa intermedia va a ser la que está señalada de rosado, que es la coroides, que como vemos, esta va a pasar anterior la hora serrata y posterior hacia el disco óptico. Los dos tipos de desprendimiento que tenemos son el seroso. Este es un caso sacado de la bibliografía, donde la diferencia va a ser el contenido que va a estar en ese espacio subcoroideo. Como vemos, acá vemos también una imagen lenticular, pero con su contenido que supera la hora serrata, pero su contenido es hipodenso. Es un líquido de menor densidad, que en este caso pues nos estaría hablando de algo seroso, lo que también llamarían derrame simple, y en este caso puede ser por infecciones y en algunos casos también por traumatismo. Y el contenido hemorrágico, que va a ser más por trauma, por cirugía, ya vamos a tener un contenido que va a ser hiperdenso. ¿Cuál va a ser el principal diferencial del desprendimiento coroideo? Pues el desprendimiento de retina. Y vamos a ver que la morfología va a ser la clave para poder diferenciarlos. Entonces, tenemos que el desprendimiento de retina nos va a dar la morfología típica en V de vaca, y esto va a ser debido a que la retina, como vimos en el diagrama ahorita, se ancla a la hora serrata y converge en el disco óptico. Las fibras la capa va a converger en el disco óptico. Cambio lo contrario sucede en el coroideo, donde en la parte posterior, debido al anclaje de las arterias y de los nervios ciliares posteriores, acá las capas van a diverger. Entonces, por eso va a estar respetada esta área posterior del disco óptico. Y lo otro muy importante es que va a sobrepasar hacia anterior la hora serrata, dándonos las características que estamos viendo en este diagrama, y estas son resonancias, cortes axiales de resonancia en T1 con contrastes, donde podemos ver la morfología típica del desprendimiento de retina en V de vaca y el desprendimiento coroideo con su respeto posterior y cómo pasa la hora serrata. Listo. El segundo caso que les traemos se trata de una paciente femenina de 79 años con antecedentes de glaucoma, SAOS e hipertensión arterial, quien consultó por un cuadro de 15 días de evolución dado por disminución de la agudeza visual en ojo derecho. Fue valorada por oftalmología, quien encuentran una lesión pigmentada de gran tamaño en el polo posterior, esto intraocular. Inician estudios y luego envían a urgencias al HPTU con resultados. En el fondo de ojo se encontró una lesión pigmentada sobreelevada inferior de gran tamaño que impide la evaluación de la mácula. La agudeza visual, la paciente solo tenía percepción de movimientos de manos. Se le realizó una resonancia, ella ya traía unos estudios ambulatorios y se le realizó de una vez una resonancia. Les explico un poco los cortes que tenemos acá. Acá tenemos un corte axial
de resonancia ponderado en T1. Este es un corte axial de resonancia ponderado en T2. Este es un T1 con saturación grasa y medio de contraste. Vemos cómo hay realce de las estructuras, la hiperdensidad es por realce. Y este otro corte coronal de T1 con gadolinio también, con contraste. Entonces, si alguno quisiera participar sobre los hallazgos de estas imágenes, lo vamos guiando, no se preocupe. Bueno, entonces ahí sobre todo pues como aplicando primero la imagen en T1, pues, lo que primero llama la atención es la masa en el ojo derecho, ¿cierto? Se ve una imagen que es súper intensa. Así es. Digamos por describir uno que son bien definidos, que comprometen todo el polo posterior, no, se llama el 60-70% del polo posterior. Con el ojo contralateral que parece no estar afectado, no se ven pues, como lesiones similares ni simetría en las lesiones. Luego en el T2, digamos que ya el cambio, se ve como un cambio en la intensidad un poquito, pues ahí diferente, o puede ser el corte, pero corrobora pues que hay una lesión, pues y una masa en el ojo derecho. Así es, acá sería hipointensa entonces, ¿listo? Ok. La parte 1, mira, aquí lo le decía. Eso es la autoadhesión. Este es el T1. Puede estar adherido al cuerpo ciliar. Y a la coroides, sí. Sigue siendo hiperintenso, pero son dos densidades discrepantes. Sí, hay un área más hiperintensa, pero en general sería algo hiperintenso con base en la coroides y adherida al cuerpo ciliar, así es. El corte coronal se ve más que está como más pegado o dependiente pues, como de la parte inferior, sobre todo pues, sí, el polo posterior de la corona. Así es. Y esta es la T1 con contraste que muestra pues un realce, podríamos decir que homogéneo. Entonces, ante estos hallazgos, ¿qué creerías que podría tener este paciente? Pues sobre todo con la historia clínica y pues ya lo que se ve ahí, pareciera una masa neoplásica, puede ser pues, un melanoma, puede ser la causa. Así es, este fue el diagnóstico de este paciente. Recordemos que la melanina es una de las lesiones que vamos a ver hiperintensas en el T1, ¿sí? Como bien mencionaste, es una masa que compromete casi todo el polo posterotemporal del globo ocular derecho, es hiperintensa en T1, pues mal definida, se extiende aparentemente hacia el cuerpo ciliar. Y lo otro que vemos, que lo vemos mejor en el corte coronal, es la morfología como de hongo que tiene esta lesión, que es otra de las características que veremos más adelante al revisar el melanoma. Muestra un realce ávido y es hipointensa en el T2, ¿sí? Entonces, ese es el diagnóstico. Se trata de un melanoma, sinónimos de esta patología también, melanoma uveal, melanoma coroideo. Es una malignidad que surge de los melanocitos. Es más frecuente en la coroides, luego siguiente en frecuencia el cuerpo ciliar y por último el iris. Es una lesión que va a tener una forma lenticular o en forma de hongo, va a tener una base ancha de implantación en la coroides y se asocia en muchas ocasiones con desprendimiento de retina. Acá en la imagen de la derecha les traigo un corte histológico post cirugía donde vemos cómo en la región posterior del globo ocular hay una imagen con morfología de hongo que se trata del melanoma, pero este además tiene extensión extraocular a través de la vaina del nervio óptico. Entonces, ya mencionado esto, tenemos que el ultrasonido va a ser el método de imagen de elección para evaluar la enfermedad intraocular y la resonancia va a ser el método para evaluar la enfermedad extraocular. Como vimos en nuestro paciente, todo está, pues no hay extensión intraocular, no vemos que que tiene base en la coroides, pero no vemos infiltración de la esclera que es el área hipointensa, vemos que no está infiltrada, que no hay áreas de realce en las secuencias contrastadas y su base simplemente es hacia la coroides, descartando pues un compromiso extraocular. Las características que va a tener el melanoma, como ya les mencioné, es una de las
de las moléculas que va a ser hiperintensa en T1, en este caso comparándolo con el vitrio, va a ser hipointensa en el T2, como lo vimos en nuestro paciente, y va a mostrar un realce homogéneo con el medio de contraste. Además tenemos la tomografía, este corte sacado de la bibliografía, aunque coincidencialmente se parece mucho al de nuestro caso. En la tomografía lo vamos a ver como una lesión de tejidos blandos, pero que va a ser hiperdensa. En este caso hablaremos de densidades y que muestra también un realce homogéneo posterior a la administración del medio de contraste. Y el PET-CT va a ser de gran utilidad a la hora de evaluar metástasis, ya que el melanoma va a captar de forma ávida el FDG. En este caso, donde vemos un corte de máxima intensidad, vemos cómo hay múltiples lesiones que se tratan pues de metástasis, en este caso en el PET. Bueno, vamos a pasar entonces al tercer caso, que es un paciente masculino de 17 años que no presentaba ningún antecedente pues, patológico ni quirúrgico de relevancia, y él consultó, pues lo traen pues al hospital porque presentó una caída desde su propia altura y como consecuencia sufrió un trauma en la región periorbitaria derecha. Posterior a esto pues presenta como dolor importante y una hemorragia subconjuntival, y para descartar como fracturas asociadas deciden solicitar una tomografía simple de cara. En el examen físico pues, realmente presentaba edema y dolor a la palpación, especialmente en la cara lateral de la órbita pues derecha, pero los movimientos oculares están conservados, solamente presentaba la hemorragia conjuntival pues que les había contado y tenía isocoria normorreactiva. Esta es entonces la tomografía de cara que le hicieron. No sé si alguien pues quiera participar o vamos diciendo. Bueno, entonces, bueno, tenemos una tomografía arterial, pues como las estructuras óseas no veo pues como ninguna alteración. En cuanto a los globos oculares, los dos se ven con tonos bien definidos. La cámara anterior estaba pues como formada en los dos globos oculares y pues el cristino se ve pues, en su posición. Ya en el ojo izquierdo vemos como una diferencia como en el contorno hacia la esclera posterior, pues como que, ¿cómo lo digo? Sí, como que pierde su contorno normal y se vuelve más, pues como con una protrusión. Una protrusión. Y ya, no veo pues como más, pues no hay hiperdensidades o intensidades diferentes, solamente como la diferencia en el contorno de la esclera. Listo. Entonces, exacto. Entonces estamos acá viendo una tomografía, pues que en este caso pues es de caras y pues un poquito recortada en una ventana de tejidos blandos, que las caras pues se hacen reconstrucciones de la misma pues adquisición. Se sacan dos reconstrucciones, una en ventana de tejidos blandos, precisamente pues para ver no solo en este caso pues que estamos buscando fracturas que se harían en ventana de hueso, pues del tejido óseo como tal. Acá pues no la ponemos porque el paciente pues no tenía fracturas y queríamos traer o mostrar más que todo el hallazgo que nos acabas de describir, que es este defecto pues focal en la región posterior del globo ocular izquierdo, donde se ve una protrusión nuevamente pues como muy focal, porque ese es un hallazgo o una característica muy clave de esta patología, que es muy localizado, muy focal en toda la región central y que protruye pues como hacia la región posterior de la grasa intraconal. Entonces esto pues es una imagen muy característica o diagnóstica de un coloboma, en este caso posterior. Ustedes pues saben que el coloboma es un gap o un defecto focal que puede afectar, es congénito pues, que se produce pues a nivel embrionario, que puede afectar cualquier parte del ojo, pero en este caso pues que estamos hablando del posterior, son más que todo como dos, el del disco óptico que está pues limitado a esta área, o ya cuando se extiende más allá del disco óptico y sería el corioretiniano. Los hallazgos entonces por imagen, las dos claves diagnósticas van a ser estas que traemos subrayados acá. Es un defecto muy focal y localizado en la pared posterior que tiene continuidad con el humor vítreo. Entonces si vemos acá,
todo esto que se ve pues más, un poquito como más oscuro, más hipodenso, miren que es de exactamente la misma densidad que el defecto pues focal, y esa es una característica diagnóstica muy importante para diferenciarlo pues de otras patologías que pudiesen presentarse posterior al globo ocular. Entonces, es esto que presente esa continuidad. Respecto a su localización, pues normalmente tiene una orientación en el eje largo del globo ocular. Se asocian, pues, o muchas veces están asociados a microftalmia o a los quistes retrovulvares, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Generalmente son pequeños y no tienden a superar los 10 milímetros, entre pocos pues milímetros a menos de 10 milímetros. Y en las características como tal, como imagen, como les digo, que también es muy importante para el diagnóstico por imagen como tal, es que va a ser isodenso en caso de la tomografía o isointenso al humor vítreo en caso de la resonancia. Con los diagnósticos diferenciales, pues el quiste colobomatoso ocular, más que diagnóstico diferencial, es como para saber que es una patología aparte, pero que muchas veces se puede asociar al coloboma como tal. Es un quiste que se ve en relación a la microftalmia y es secundario a una proliferación de la retina embrionaria, y lo que pasa es pues, que se produce precisamente un quiste, pues, digamos que de importante tamaño, y hay como extrusión posterior pues del vítreo, pues del humor vítreo, perdón, hacia el quiste, y puede estar pues como separado como tal del globo ocular hasta el punto que cuando el quiste es de gran tamaño puede generar pues, la microftalmia como tal o también proptosis. Y el principal diagnóstico diferencial por imagen del coloboma va a ser pues el estafiloma peripapilar, que no es como tal un defecto de la pared, sino que es un adelgazamiento, una excavación pues de la esclera a nivel del nervio óptico, que en este caso pues o normal pues se asocia a miopía, presenta o es como pues que se junto pues a un aumento en el diámetro anteroposterior del globo ocular, generalmente es de localización posterior y temporal. Y respecto a la imagen, miren que se diferencia en que no es tan focalizado o tan bien delimitado como es el coloboma a nivel sobre todo pues como de la inserción del nervio óptico, sino que es un poquito como más difuso, pero también pues puede ser, no como en este caso que está como más exagerado, pero también pues puede llegar a confundirse con un coloboma cuando tienden a ser como más focalizados y mejor delimitados, pero esa es como la clave diagnóstica para diferenciarlo, ver que no es tan focal y localizado como sería el coloboma. El caso 4, entonces un paciente masculino de 18 años, tampoco presentaba antecedentes de relevancia, él consulta al hospital o es remitido acá al hospital por presentar 2 días pues previos un trauma contuso en el ojo derecho, perdió la conciencia secundaria de este trauma y posterior a esto comenzó con múltiples episodios de mesis. Después comienza con cuadros de hipoestesias semicraneanas y rinorrea derecha, y posterior a un nuevo episodio de pérdida de conciencia, en este caso pues de mayor duración al primero, asociado a fotofobia y disminución de la agudeza visual, es cuando deciden pues como remitir a la institución. En el examen físico lo encuentran orientado tanto en espacio y en persona, pero desorientado en tiempo, y respecto ya pues a la parte como de la órbita y de la agudeza visual, refieren que presentaba un edema bipalpebral marcado que dificultaba la evaluación de los movimientos oculares, y también marcado dolor a la palpación de rebores orbitarios con equimosis y edema, una hemorragia conjuntiva de la conjuntiva vulvar temporal, pero que la córnea pues aparentemente no presentaba lesiones y efectivamente pues presentaba una disminución importante de la agudeza visual del ojo derecho. Al igual pues que en el paciente como el caso anterior, por tratarse de un trauma querían descartar fracturas asociadas, también pues entonces deciden solicitar una tomografía simple de cara, que es esta. Bueno, es una pues la taxón de cara, es un corte, pues estamos usando un corte coronal, se ve una pérdida de la continuidad del piso de la órbita derecha, y tiene como herniación del contenido intraorbitario, probablemente de la grasa periocular, los tejidos perioculares. También se ve el músculo inferior pues como atrapado ahí en medio de la fractura. En el ojito derecho se ve, perdón, sí, en el ojo izquierdo se ve bien las paredes de la órbita, básicamente se ve únicamente en la pared inferior, sí, como el piso de la órbita. Sí, acá. Derecho, sí.
Súper bien, bueno, entonces esta es una tomografía simple de cara. Acá estamos viendo los cortes coronales de primero a último, vamos como de anterior hacia posterior. Esta es una ventana de hueso. Entonces, efectivamente, en esta primera imagen lo que estamos viendo es esto que es completamente negro acá a nivel de, pues, como de los tejidos, en los tejidos infraorbitarios. Y esto pues corresponde a aire, que es enfisema del tejido celular subcutáneo de esos tejidos infraorbitarios. Y ya cuando empezamos a como a avanzar, pues a irnos más hacia posterior, vemos como efectivamente hay un defecto óseo que es secundario a una fractura del piso de la órbita, y como a través de ese defecto óseo hay pues como protrusión o herniación de la grasa intraocular hacia el seno maxilar derecho. Y algo muy importante pues que queremos como que, o que tiene pues de detalle pues este caso, este es otro, también pues la misma tomografía pero en un corte axial. Lo mejor para evaluar las fracturas, especialmente las del piso de la órbita, va a ser el corte coronal, porque se logra ver pues mucho mejor el defecto, pero miren que acá se ve pues primero el enfisema que estábamos viendo en la primera imagen coronal de la diapositiva anterior. Alcanzamos a ver el defecto como tal del piso de la órbita, pero también alcanzamos a ver cómo toda esa grasa intraocular está entrando, pues, o se está herniando, perdón, hacia el seno maxilar. Y aunque esta no es la ventana para evaluarlo, porque esta, les repito, pues es una ventana de tejidos óseos y logramos pues ver mucho mejor los tejidos blandos. En la ventana de tejidos blandos vemos como el recto inferior comienza también como a herniarse o a entrar un poquito hacia el seno maxilar. Y esta pues que es la ventana de tejidos blandos, que siempre es ideal pues evaluarla, y por eso siempre se hacen las dos reconstrucciones, tanto en la ventana ósea como en la ventana de tejidos blandos. Vemos como el recto inferior, que lo normal es que se vea así como lo estamos viendo en el ojo izquierdo, que es horizontal. En este caso, secundario a la herniación que está presentando a través del efecto, presenta una verticalización, y eso es lo que habla de una fractura del piso orbitario, estallido pues o en blowout, con herniación tanto de la grasa intraocular como del recto inferior. Entonces, para hablarles un poquito de las fracturas pues tipo blowout o estallido, son fracturas de las paredes de la órbita. Las más comunes va a ser el piso, que es la que más se presenta, o también la pared medial, secundario a un trauma contuso, que van a generar entonces una deformidad ósea por la misma fractura, y en casos pues también pueden presentar herniación del contenido orbitario, siendo lo más común que se presente herniación en la grasa o los músculos. Las más comunes pueden ser el piso y la pared medial. Y pues ahí este término no sabemos pues qué tanto se usa en oftalmología ustedes como tal, pero es un término que sí se trata de usar en radiología, que hablamos de fracturas del piso orbitario en puerta abierta, que son más las fracturas que son grandes, desplazadas, generalmente con minutas, pero que el riesgo que generan atrapamiento como tal del músculo es como menor, o en puerta cerrada o en trapdoor, que son fracturas mucho más pequeñas, lineales, y que pueden generar pues un pinzamiento del músculo, y estas digamos que son más riesgosas porque pues son las que normalmente se deben intervenir como más rápido. Entonces, estas pues se asocian al pinzamiento de los músculos extraoculares, y también se llaman pues como fracturas en estallido pues o en blowout de ojo blanco, porque como son lesiones óseas pequeñas, no generan como tanto edema, tanto equimosis como las fracturas mayores, pero precisamente por eso puede haber una pequeña herniación, así sea muy pequeña, que puede terminar generando pues el pinzamiento y terminar comprometiendo o generando muchos más síntomas en los pacientes, y representan la mayoría pues de las fracturas pediátricas. Los tipos, entonces, pues se puede comprometer cualquiera de las paredes de la órbita. La lateral es muy raro que se comprometa, porque es un hueso pues que es mucho más grande, mucho más compacto y que está rodeado por los músculos. La inferior, pues el piso, es la más común, y pues cuando hay compromiso de los contenidos, generalmente es prolapso de la grasa o el recto inferior hacia el seno maxilar. Y también es común que comprometan el foramen infraorbitario, porque la localización más común en caso de compromiso del piso de la órbita es el tercio medio, que es donde pues se encuentra el foramen. Acá es la pared medial, no lateral, es la pared medial, que es la segunda pues como en frecuencia, y hay compromisos de la lámina papirácea del etmoides, y también pueden presentar herniación del músculo recto medial, hacia las celdillas etmoidales. El superior también es muy raro que se presente, pero pues puede terminar en comunicación, o sea, con los senos frontales, con la base del cráneo anterior, y cuando se compromete la base del cráneo anterior, estos pacientes están en riesgo de presentar fístulas de líquido cefalorraquídeo.
Y respecto a las claves diagnósticas como tal en imagen, entonces, primero pues evaluar las estructuras óseas, la mejor para evaluar el piso de la órbita va a ser la reconstrucción coronal en ventana ósea y vamos a ver entonces un defecto óseo secundario a la fractura, puede o no haber compromiso del foramen infraorbitario, pues pero eso siempre es importante tanto para ustedes y para nosotros mencionarlo, herniación de la grasa, herniación del músculo recto inferior que se va a ver en la tomografía como una verticalización del músculo, que era pues lo que les estábamos mostrando anteriormente, y que cuando se presenta eso pues ya es, según tenemos entendido, con la mayoría de los casos de manejo pues quirúrgico para evitar sobre todo pues síntomas en el paciente. Y en la ventana de tejidos blandos, pues nuevamente muy importante, este es un caso de la literatura que pues, están mostrando como un poquito más marcada la verticalización del músculo, pero es como para que quede claro cómo es ese cambio de morfología que presenta el músculo al momento pues de presentar herniación. Y el manejo entonces cuando es quirúrgico es cuando hay herniación del músculo y el tiempo pues de la cirugía o en qué tanto se va a hacer el manejo pues va a presentar tanto de los síntomas que esté presentando el paciente, especialmente si hay parálisis, creo que tengo entendido, parálisis o una diplopía muy marcada, o a las 48 horas, este es más que todos los niños que están presentando esas fracturas en trapdoor, o cuando ya hay herniación no solo de los músculos o de los tejidos blandos, sino como del globo ocular, ya pues sí el manejo quirúrgico debe ser lo más rápido posible. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para los residentes de oftalmología que hizo la doctora en comentario, y es, bueno, mi nombre es Mónica Ortiz, yo soy la oftalmóloga pediatra. ¿Y por qué los niños, por qué las fracturas de trapeo hay que intervenirlas prontamente, como dijo la doctora, el residente sabe de oftalmología? ¿Por qué? No. Santiago sabe. No, yo también tengo que es por isquemia. No. Porque produce reflejo cardíaco, le da paro también por la izquierda, pero en realidad es porque hay que ser, es una urgencia real, hay que intervenir, hay que estar pendiente que haga un paro, hacen reflejo óculo cardíaco. Entonces sí, pero es urgente, es por eso que cuando nos llamen a un niño que tiene una fractura de órbitas súper pendientes, que si le estén tomando, pues que estén pendientes de todos los signos, muchas veces como oftalmólogo no le para tantas cosas. Y si no, es izquierda. ¿Pero por qué? ¿Por la tracción? Por la tracción izquierda. Hace izquierda, pero no jala. Entonces, cada que el paciente mueve el ojo, jala el músculo que está atrapado, pero la fractura que es como un heno verde. Sí. Es ácido, exacto. Eso moriría ahí. Porque el niño, pues, por favor, se le ha atrapado. Pero mi pregunta es que atrapado, pues el niño igual el va a tratar de mover el ojo y va a hacer para llegar a estudiarlo. Pero si se lo deja ahí, pues sí le puede hacer. Porque si estoy operando un músculo, yo no veo que se Sí. Oiga, entonces el tiempo, si es que pusimos ahí, si es 48 horas o pues. Lo que pasa es que normalmente, si las fracturas de órbitas se espera que se necesita, pues una fractura de órbita normal de un adulto se puede esperar 8 días, no pasa nada. Pero si el niño está teniendo eso, el niño, como hacen ese reflejo, el músculo está tapado, le está diciendo el músculo, pues si le quiere operar lo más rápido posible. Ellos toleran ese reflejo, ellos lo toleran, les dan náusea, vómito, digamos que les toleran un poquito, pero hay que operarlo. O sea, si el riesgo es algo más en ¿Y eso es para ustedes o entran con cirugía plástica también o máximo también? Sí. Obvio, no necesita la oftalmóloga pediatra en la trabajo, ya lo comprobé aquí. Puede entrar ella así. No, yo esto porque en este caso es una realidad, pero es que si solamente es el piso, pues podemos entrar nosotros, pero si tienen otras paredes asociadas, paredes laterales, si encontramos más severo, pues más severo. Sí, porque muchas veces son ya como haciendo parte de complejos psicomatología. Porque había entonces ese soldado que pensando para físico. ¿Por qué qué, señor? Perdón. Pues que había 200, no me estoy pensando. Pero voy. Otra cosa es que me habrá pasado una neuropatía óptica, algo así.
Mm, Que los niños no hacen hemosis, eso es verdad, es verdad. Bueno, no es como si no les hubiera pasado nada, pero que un enfermero hay que estar muy pendientes de eso. Pues doctora, acá tengo todo el examen físico oftalmológico, si le dice BH3 sin células, pupila circular reactiva, presión intraocular de 14, dilata bien, cristalino transparente, excavación 0.1, mácula sin lesiones. Tengo no, la banda esclera ya es algo obsoleto para nuestro nivel. No, eso es indicación, menos, mucho menos. O sea, lo que yo he visto en imagen, pero desconozco pues cuando, digamos, cuando es la banda esclera, yo creo que es que te ve la imagen cuando puede ser que la banda de qué, o cuando se pone como silicona, esos aceites, pues no he visto cuándo se hace lo uno o lo otro en el desprendimiento. Tienen que estar convirtiendo globos. O sea, la banda, o sea, igualmente se utiliza la banda para cortar la distancia que había de la retina con las paredes, ¿cierto? Que la retina se pega porque tiene las bombas y hace como impresión negativa, se pega. Entonces la banda se utilizaba antes. Hoy en día ya con la vitrectomía, digamos que la banda se deja un poquito atrás porque la vitrectomía es muy efectiva. Pues vos llegas, quitas el vitro y pones algo que vaya a taponar. No siempre se deja silicón, se puede dejar gas, se puede dejar silicón, que va como a hacer esa presión allá, como para que la retina por sus bombas se siga pegando, ¿cierto? Y ya luego de lentes va a hacer, pues, y todo eso, ¿cierto? Pero en personas jóvenes, por ejemplo, en desprendimientos de retina traumáticos, el vitrio todavía está muy pegado. Entonces, vos entrar como retinólogo a quitar el vitrio y corre riesgo de hacer un daño mayor, ¿cierto? Porque el vitrio se va poniendo más líquido. Entonces, en estos pacientes, es como hoy en día, en la actualidad, sería como una única indicación de un cerclay solo que es las que se ponen de plaje nomás en un paciente joven y no se va a hacer evidencia, que es un desprendimiento de retina traumática. Es precisamente por eso. Pero ya la gran mayoría de las personas en los adultos se le hace vitrectomía. Y depende de la severidad, si ya mucho tiempo, si ya hay PVR, que es como la proliferación, que es como complicaciones derivadas del desprendimiento, ya se hace cirugía combinada, ya se vítreo, madre, claro, pero son como escalonados. O sea, hoy en día es vitrectomía y si es joven se le hace claro, y si es complicada se le hace nada. Pero la vitrectomía, ¿cómo se saca el vitro? Eso se Una laparoscopia. Tienes que cortarlo, tienes que cortar, porque si lo ganas, se trae la retina. O sea, se corta. Hay que pasar por. Es como una regla. Eso, después lo vas comiendo y Pero digamos, ustedes entran como con una. ¿Sabes de qué entras? Vas cortando, porque si no, ojalá de Pero se entra con qué. Aunque Si por los localmente los instrumentos, un instrumento es irrigación, un instrumento es corte y otro respiración. y entonces Irrigación. Tiene corte, aspiración y irrigación, el otro es irrigación. ya como que se aspira, pues, por así decirlo. van cortando y aspirando. Pero ya después eso se llena con qué. Con el gas y el silicón se usa en casos donde es un desprendimiento de retina muy grande, un hueco que se volvió a dar y que el gas probablemente no va a ser suficiente para mantener la retina adherida. Entonces es más difícil de manejar la silicona y todo, pero ayuda a la retina a mantenerse por lo menos adherida como con más fuerza. Es que yo he entendido que se metía como una especie como de vitro sintético, no, eso no. Pues, No, no. No es necesario. No es necesario. El humor acuoso llena eso. Pues para eso es un vitro, o sea, el vitro no es fácil. Pues ya de solución sale algo, pero es el humor acuoso el que lo llena. pero digamos cuando la vitrectomía no es por desprendimiento, sino por otra causa. Que se mete ahí. Líquido. Solución salina y después humor acuoso. Y ya no es el vitrio. Sí, no ve que eso. Antes se disminuye el riesgo de que haya otras enfermedades, proliferaciones, desprendimientos. Y al psicólogo que se le hace. Por hacerlo. O sea, no, pero se puede, no, pues sí puede ser drenaje. No tenga un decorillo, una hipotensión ocular. Sí, claro. Pero depende si no, si es muy anterior, es una mal dirección. No, por eso, pero sí, no, por eso, como se hace adelante, te hace un bloqueo, te hace un mal direccional, sí. Sí.
Pero tenés razón, la mayoría la bajan. De una drenar, porque a muchas veces hay que drenar, pero no es una herida. Se hace una herida por la esclera y se drena. Pero no siempre hay que hacer eso. Tal vez pues se manejo expectante, ¿qué es? La mayoría se reabsorbe, sí. Y no consiste en trauma de postoperatorio, un decorrido de las lesiones, Y ese coloide lo hizo durante la cirugía. Cuando estaba en la cirugía, haciendo las complicaciones, ahí mismo se dan cuenta que No es variando la vida. No es variando la vida, que la actitud del paciente está por el dedo. El paciente que mostraste vos tenía un diámetro AP probablemente era un miope. Ustedes ahí no miden, eso me quedé pensando yo, de pronto el diámetro AP porque eso les puede hablar de un miope alto. Ah, no, sí, uno en imagen, sí, eso es lo que uno ve. Entonces, no, pero tenía un diámetro. Ah, no, pues si uno ve el diámetro AP aumentado y el estafiloma pues con mucha frecuencia en las. Sí, ese mira, eso iría bueno, Ah, sí, sí. Y lo del coloma, que es simplemente es la mutación del mismo gen que va produciendo diferentes tipos de fenotipos. Entonces el coloma, digamos que es el más chiquito, pero entonces todo es como parte de la misma. Impernasal. ¿Qué? Impernasal, no. Sí, No, es que se cierra así. sí. Él va quedando y va, entonces ya después no se puede. Y le puede dar Como la misma, mismo gen con la mutación de fenotipos que van dependiendo de la penetrancia de la mutación en el gen. Pero que yo me puedo entender, bueno, ¿eso es mismo que el Morning Glory o es distinto? El morning glory se considera un tipo de coloma. Es un tipo de coloma porque tiene de diferente. Porque visualmente se ve distinto, pues, o sea, se observa diferente, pero. O sea, uno ve un coloma en nervio óptico clásico y uno lo ve desde el nervio y el coloma. Pero en el morning glory están los vasos diferentes. Ah, ya, te entiendo. Entonces, examen físico del fondo de ojo se ve distinto, pero para mí es un tipo de coloma. Pues a mí me parece. coloma del nervio. Están del cuerpo. Sí, Pero el nervio. es el nervio, por eso. Pero eso no se le hace nada, ¿cierto? No sé. Hay que observarlo porque se puede extender la retina. O sea, hay que estar en el Por ejemplo, con el gran estamos viendo la paciente que entiende su retina. O sea, pero es como persistente porque tiene en el Morning Glory, tiene como un agujerito. Uno lo ve. Entonces uno dice, ¿qué le hace? O sea, ¿qué le hace? ¿Y qué le hace? No sé, entonces. Mi mamá me dijo que yo creo que está poniendo como parche escleral. Yo le propuse, yo ni sabía, yo le dije a la porque él dijo que no hay que hacer, porque no es que esté prendida estuvo la pero se les desprende, se les prende. Yo tengo que saber que te puedes hacer retira. ¿Dónde se lo pone? yo que es que ni la agujero, porque es que cuando yo lo veo, por ahí se mete el Pero ya. Además que debe ser como los es parecido. a ver si pega eso allá atrás. O sea, si se mete líquido constantemente y no drena por ningún lado y tiene un huequito allá al fondo, otra opción pues de pronto meterle el ejercicio lo pega. Como Está mal formado. Ya, se te acabó. El gas se absorbe ya y con silicón queda viendo mal. Ahí, por ejemplo, el silicón le ha pegado, pero queda viendo mal. El gas lo absorbe en tiempo.